Vamos a iniciar con la oración, dándole gracias a Papito Dios por un día más de vida, por todo lo que nos regala, por el alimento, por el hogar, por la familia. Vamos a pedirle por aquellas personitas que se encuentran enfermas, en clínicas, en hospitales, para que les dé una pronta sanidad. También vamos a pedir por nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos, por las familias de nuestros amigos, para que Él nos cuide y nos proteja de todo mal y peligro. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es, mío no. Amén. Que lo sepa la gente de todo el mundo, ¿cómo hacemos para que lo sepan en un segundo? Que lo sepa ella y que lo sepa él, no importa su raza ni su color de piel. Toda la familia podemos leer, algo pasó, en el periódico o por internet lo escribiré yo. ¿Qué puede haber pasado hoy? ¿Qué noticias? ¿Qué noticias podemos nosotros encontrar dentro de un periódico? ¿Qué noticias? El clima. El clima. Deportivas, profe. Política. Noticias deportivas, muy bien. Noticias políticas. Accidentes, cosas que pasaron hoy. Digamos, normalmente estamos en una pandemia. ¿Qué puede mostrar el periódico en el día de hoy? Pues, ¿cuántos casos nuevos hay de coronavirus? Muy bien, ¿cuántos casos nuevos hay? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos recuperados? ¿Cierto? Entonces, el periódico nos de la informa. vacuna, profe. Ajá, el día que salga la vacuna, entonces va a salir en el periódico. Al igual que en las noticias, nosotros en el periódico encontramos noticias sobre algo que ha pasado. En las noticias lo vemos de manera visual, porque en las noticias de televisión lo vemos de manera visual. Porque Visual y auditiva. Visual y en una auditiva, pantalla. porque lo vemos en una pantalla y a la vez estamos escuchando. Oyendo. El periódico solamente es visual. ¿Por qué será que el periódico solamente es visual? Porque solo se puede ver las noticias que aparecen en ese periódico. Porque todo está escrito. A nosotros el periódico no le va a salir un audífono y nos va a empezar a hablar, ¿cierto que no? Nosotros el periódico, ya sea de manera virtual o ya sea de manera física, porque... Dime. Profe, Aunque pasen en las oficinas del periódico, y si hacemos otra cosa del periódico, ya sé, pongamos un audífono que le hable a todos y así no existe más de él. Entonces nosotros también podemos escuchar. Profe, ¿qué? también podemos escuchar de una manera el periódico, no sé, en una página y uno pone, no sé, un audio. De pronto que encontremos un video o un audio. Audiolibro. Si uno lo descarga en audio. Como un audiolibro. Sí, puede ser también, pero de manera virtual. Periódico físico, el que normalmente compramos en la calle o nos dan en la calle, pues esta es de manera escrita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es un contacto visual. Nosotros lo vamos a leer y vamos a encontrar la información que nos da esto. El periódico se publica todos los días con los hechos más importantes que pasaron, ya sea en la semana o el día anterior o el mismo día. Hay personas encargadas de su producción que seleccionan y escriben las noticias e imprimen muchas copias para que ésta llegue a los lectores. Hay periódicos que simplemente nos los regalan, hay periódicos que normalmente hay que pagar para tenerlos. Hay diferentes tipos de periódicos, hay periódicos informativos
pero también tenemos periódicos escolares. ¿Qué creen ustedes que habría en un periódico que es del colegio? ¿Qué podría haber en un periódico? Pues Útiles el en personero, por promoción, ejemplo, uno va a útiles en promoción, para comprar útiles 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 del escolares, colegio, información del colegio, Muy actividades de bien, la semana, actividades de la semana. muy bien. Entonces, si digamos nosotros vamos a hacer un periódico en nuestro colegio, ¿qué publicarían ustedes diariamente en este periódico? profesor, ya es como depende de lo que Una actividad que se haga en el día. Digamos, el viernes que pasó, que era el viernes 7 de julio, hubiese podido hacer un periódico sobre qué se celebra el 7 de julio, ¿cierto? Si en este caso estuviéramos en el colegio, entonces habrían noticias importantes sobre las izadas de bandera, los cuadros de honores, podríamos sacar un cuadro de honor semanal, el cuadro semanal de quién tuvo mejor comportamiento en la semana, Profe, ¿cierto? Dime, William. profe, también pueden poner en el periódico lo del personero que Muy pusieron bien. virtual. El personero, entonces, ¿quién quedó de personero? ¿Con cuántos votos? ¿Quién quedó de segundo puesto? ¿Quién quedó de tercer puesto? Entonces, el periódico, en un periódico escolar, tendría también Profe, muchas funciones. Dime, vale. Profe, los eventos del colegio profe, deportivos. Eventos antes que deportivos. pasara la pandemia, José era personero. Sí, pero la mamita no tenía mucho tiempo, entonces decidió sacarlo de la personería. ¿Quién? A José. Listo, vamos a escuchar acá el siguiente video. Entonces tenemos acá que para la elaboración del periódico primero se seleccionan y escriben las noticias y luego se imprimen muchos ejemplares. Acá lo que estamos viendo es la manera en cómo imprimen los periódicos. Acá encontramos cuando los periódicos están impresos, se reparten varias copias a los lugares donde se venden. No, yo creí que eso era un banco lleno de puro dinero. Al estar disponibles en los puntos de distribución, las personas pueden ir a comprarlos. Como yo les dije, hay periódicos que tienen un valor, como hay periódicos que simplemente los regalan, los entregan. El último destino del periódico es llegar a los lectores e informar sobre los hechos del día anterior. O si hay un hecho destacado de la semana, también lo publican. Profe, Dime. como en la televisión. O como en la... Extra. Ajá. como En la yo. televisión es un claro ejemplo o tiene una similitud con el periódico, porque en la televisión nosotros vemos las noticias que normalmente pasaron ayer o pasaron antes del noticiero, cuando sale última hora. Entonces en la última hora que sale algo que pasó o acabó de pasar y que van a informar porque es muy importante a nivel del país. Profe, Señora. como cuando yo estaba en Bucaramanga, yo vía y salía a la calle, cuando estaba en Bucaramanga y salía a la calle, había unos lugarcitos donde habían un periódico, solo tú lo cogías y de una vez te ibas con él. Exactamente, hay periódicos, digamos este periódico del Cubo, les cobran por comprarlo, entonces estos periódicos se venden. El del tiempo los regalan, uno está en el carro, en el semáforo y tomen, le van entregando el periódico. También hay periódicos que nos informan sobre productos, entonces son periódicos que vienen de algún supermercado, de
almacén grande, donde nos muestran qué productos tienen, qué promociones tienen. Entonces existen diferentes tipos de periódicos, no solamente estos tipos de periódicos que nos informan, sino también periódicos que venden. En una noticia de periódico, lo primero que vamos a encontrar es el lugar y la fecha de la publicación. Acá tenemos un ejemplo, Y el año. Niño, Colegio Sin Fronteras, febrero 12 del 2020. Entonces, si esta noticia podría ser del Colegio Macarenco, entonces pie de cuesta, Colegio Macarenco, agosto 8 del 2020. Agosto 10 del 2020. Nombre, entonces es el nombre que tiene el periódico. Este periódico se llama Noticias al Día. El Tiempo, el que hubo, Vanguardia. Y inicia con la noticia más destacada. ¿Qué noticia es la más destacada? La fotografía y una noticia de interés. Acá nos dicen las noticias que se desarrollan en las páginas interiores, introducción de la noticia destacada. Entonces, nosotros cuando vayamos a ver un periódico, la noticia más importante es la que aparece en la portada. Y el resto nos muestran de qué noticias vamos a encontrar. Entonces dice que vamos a encontrar el Día del Mejor Amigo, Cuídate de la gripa y tutorías virtuales. ¿Cuál es la noticia principal? Llegaron los héroes. Son unos estudiantes que participaron en algún campeonato, lo que estábamos hablando. Noticias importantes de algún de los estudiantes que de pronto participaron en un campeonato y ganaron. Dime, William. Profe, y también la más importante, algunas veces nomás sale una imagen grande, y por ejemplo en las otras no salen, solo sale escrito. Ajá, entonces digamos a veces en la primera sale una imagen grande donde nos dicen, esa imagen grande nos informan cuál es la noticia más importante que trae este periódico, y ya el resto traes qué pasó en la noticia, cómo ocurrió, todo escrito. También nosotros, que ustedes han leído algún periódico, ¿qué más podemos nosotros encontrar en un periódico? Ventas. Ventas, muy bien. Hay en periódicos donde encontramos juegos, sudokus, encontramos crucigramas, encontramos Sopa de letras. Algunas veces Pero encontramos tiene un montón de cómics. esos. Ajá. También hay cómics. Cómics, muy bien. Entonces hay periódicos infantiles. Periódicos infantiles nos traen dibujos animados en cómic para que los niños lean. ¿Como la qué? ¿Como la Calola? Entonces, esa es una canción. sí. Entonces hay periódicos que traen, ya sea para los niños, que trae temas infantiles, porque pues lógicamente ustedes como niños no van a leer un periódico donde traiga noticias trágicas. No, nosotros vamos a leer un periódico. Dime, Nico. Hay algunos periódicos que salen, no sé, noticias de juegos. Por ejemplo, que ya va a salir a venta el juego no sé, del Patito Feo. Uh-huh. Así va a salir, dónde va a salir y cuándo. Entonces hay periódicos infantiles. Dime, Nico, ¿qué ibas a decir? Yo nunca voy a leer un cómic. ¿Por qué? ¿Que nunca he leído un cómic? Solo leí Encontramos, digamos, historias de Condorito, de Calvin. Profe, eso yo me lo veo cuando voy al dentista de mi hermana y me lo pongo a leer y me leo todo. Entonces estos son más o menos los cómics que nosotros podemos encontrar en algunos periódicos. O también vienen en algunos libros de Garfield. Hay demasiadas historias. Señora o señor, ¿quién me está hablando? Yo, Nicolás. Dime, Nico. A mí sí me gusta Condorito, solo muy poquitas páginas. Dieron como 5, 6, 7, no me acuerdo.
Pues yo voy al dentista de mi hermano y me lo leo completo. 10. Lo reviso. Entonces nosotros en el periódico, además de informarnos, podemos también educarnos, podemos encontrar cosas educativas, aprender de algo nuevo, de algo que está pasando y saber sobre qué está pasando, ya sea en el municipio donde vivimos, que en este caso es Piedecuesta, o en nuestro departamento, que es Santander. Entonces pueden haber noticias y haber periódicos que solamente sean de Santander en general, o también hay periódicos que sean de todo el país y hay periódicos que traen noticias internacionales. ¿Qué quiere decir? Que traen noticias de todo el mundo, qué está pasando por allá bien lejos de donde nosotros estamos, por qué está pasando, y nos informan, igual que en las noticias en la televisión. En las noticias de televisión no solamente informan qué está pasando acá en Colombia, sino qué está pasando fuera del país. ¿Por qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué razón está pasando? ¿Cierto? Entonces, Profesora a nivel mundial. a nivel mundial, muy bien, Sebas, a nivel mundial. Entonces, los periódicos nos ayudan a convencer, a Yo promover. tengo una pregunta. Señora. Bueno, en realidad no sé si usted me lo puede responder, pero estuve viendo las imágenes de Condorito, de algunas cosas de Condorito. Y porque siempre él cuando acaba termina como las patas de arriba y todo abajo, como caído. Son expresiones que Ah, es dan, como un digamos, chiste. las caricaturas. Entonces, esta expresión la hace él es por reírse, o a veces cuando queda como sorprendido por algo que no quería que quedara como Profe, algo que no profe, lo convence. Entonces, esa es como una expresión que ponen en los profe, dibujos si se me va animados. la voz, profe, si se me va la voz, me escribo por el chat si aún no está desactivado. Estoy muy malita. Entonces en las caricaturas son, digamos, los personajes, quien los dibuja o quien los quiere interpretar, los pone a hacer en algún momento algo que los haga demostrar que están felices, que están tristes, que algo está pasando. Entonces por eso normalmente nosotros vemos a Condorito acostado cada vez que se acaba una historieta, ya sea porque sea de chiste o ya sea porque sea de impresión. ¿Listo? Entonces, Profe, señor. profe, o sea, como en la televisión es como lo mismo que los que informan las noticias en la televisión cogen un periódico y esperan todo lo que dice en el periódico. No, cada quien tiene su edición diferente, porque los periódicos son escritores. Los de la noticia tienen un guión que tienen que decir. Dime, Samuel. Profe, o sea, como en las novelas. Sí, señor. Dime, Samu. ¿Me escuchas, profe? Sí, sí te escucho. Entonces nosotros tenemos similitud de noticias con el periódico, con las noticias que vemos normalmente en televisión y con las noticias que escuchamos en la radio. ¿Qué diferencia hay entre estos tres? El periódico es visual, la radio es auditiva y la televisión es visual, auditiva. Nosotros vemos y a la vez escuchamos. Todos tienen sus diferentes escritores de cada noticia. Pueden informar la misma noticia, pero la van a informar de manera diferente. Ejemplo, en la televisión vamos a ver la imagen de lo que está pasando, vamos a ver imágenes de esta noticia. En el radio vamos pues a escuchar, de pronto escuchemos alguna entrevista. Dime, María Ángel. Vamos a escuchar y vamos a escuchar de pronto la entrevista, va a entrevistar al que le pasó la noticia, al que le pasó algo, así. Y en el periódico pues vamos a ver simplemente escritura del editor que escribe la noticia, ¿listo? Entonces en el cuaderno, esto es lo que van a copiar, fecha lunes 10 de agosto. El periódico, eso lo van a copiar ahorita que terminemos.
vamos a sacar el libro en la página 166. Vamos a hacer todos los puntos menos el punto 4. Listo, Profe. vamos a sacar el libro. Listo, entonces vamos a sacar el libro y vamos a buscar la página 166. Profe, también vamos a hacer el punto 4. El punto 4 no lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer la próxima clase porque no hemos visto el anuncio publicitario. Profe, cada uno va a leer por el ¿Por qué quieres leer? Yo sí quiero leer también. Yo también quiero leer. A ver, ahorita lee entre María Ángel y Valentina. También, profe. Y yo. Ay, William. Bueno, Y entonces yo. la primera la lee María Ángel, la segunda la lee Valentina, la tercera la lee William, la cuarta la lee leo yo. Nicolás, No, profe, yo quiero leer la primera. la Señora, quinta la la lee quinta. Iker y Juan José la última. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. El título es El fantasmita. Inicia María Ángel. Esta historia es la historia del fantasma. El fantasma justo que todas las noches se muere de susto. Sigue, vale. Vive el profe. Habla. Vive el pobrecito. Es un subterráneo entre unas arañas criadas por años. Muy bien, William. Tan pronto oscurece, gime de pavor. Vendrá esta noche, qué susto, qué horror. Nico. Al sonar las 12, Llegan los vampiros de una compañía que están muy amigos. Iker. Dime, fantasmita, ¿qué te da por pavor? Pregunta la momia desde un rincón. Juan José. Ahora el fantasmita niebla a borbotones y luego susurra temo a los ratones. Muy bien. El primer punto nos dice, el fantasmita es una canción, un poema en prosa, un poema en verso o un caligrama. Un poema Un en verso. Un poema en verso, muy bien, está escrito en verso. Selecciona con un chulito las características del fantasmita. ¿El fantasmita tiene inicio, nudo y desenlace? Sí. No. ¿Quién tiene inicio, nudo y desenlace? Los cuentos. Acuérdese que la lírica no tiene ni nudo, ni inicio, ni desenlace. ¿Se organizan versos y estrofas? Y eso sí. Sí. ¿Posee rima en las palabras justo, susto, pavor, horror? Sí. Error. ¿Tiene un coro o estribillo? No, porque no es una canción. No. ¿Se organizan oraciones y párrafos? Sí. No, porque está escrita en verso. Entonces, porque está escrita en verso, se organiza en versos y estrofas. Cuando se organizan oraciones y párrafos, estamos hablando de un poema en prosa. Acuérdese que la prosa se escribe normal, como si estuviéramos escribiendo cualquier texto. Rima en las palabras justo, pavor, horror. Profe, Dime, Iker. profe, vamos en la 3. Sí. En la oración, el fantasmita tiene miedo de los ratones. ¿Quién es el sujeto? El murciélago. Muy bien, el fantasmita.
El núcleo del sujeto, ¿quién es? El vampiro. ¿Quién es el núcleo del sujeto? Acuérdense que cuando hablamos Vampiro. de el fantasmita, ¿de quién están hablando? Fantasmita. El fantasma. Fantasmita. Entonces no vamos a copiar él cuando hablamos del núcleo, es de quién directamente está hablando. ¿Cuál es el predicado? Tiene miedo a los ratones. Muy bien, tiene miedo de los ratones. Y el núcleo del predicado, que es la acción, el verbo. ¿Cuál es el verbo de tiene miedo de los ratones? ¿Cuál es el verbo? Profe. ¿Cuál es el verbo de tiene miedo de los ratones? Ahí, ¿cuál es el verbo que nosotros encontramos? Miedo. No. De los ratones, profe. ¿Cuál es el verbo? Tener. Tiene. Tiene, profe, Tiene miedo de los ratones. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo tiene. Del verbo tener. ¿Cómo un fantasma le puede tener miedo a unos ratones? Profe. Suele Profesora. suceder. Dime, Iker. Profesora. Me quedé atrasado en el núcleo. Ahí está escrito en la pantalla, mi amor. profe, Ah. profe, vamos a hacer todas las 2 páginas menos el punto 4. El 4 no lo vamos a hacer. El resto de puntos sí. Porque en la próxima clase vamos a ver qué es el anuncio publicitario y vamos a hacer un anuncio publicitario para promocionar este evento. Entonces este punto 4 lo hacemos la próxima clase. Listo, ¿ya todos terminamos? Sí. Ya, ¿Quién profe. hace falta? Yo no, yo ya. ¿Ya todos terminaron? Luciano, Sebas y Luciano. Ya, listo. Amy. Listo. ¿Listo, Amy? ¿O dónde vas? Listo. Samuel. ¿Ya terminaste? ¿Quién es el que aparece con un puntico? ¿Quién es? ¿Quién es el puntico? Yo no. ¿Quién es el Una puntico? pregunta. ¿Qué punto, profe? Una pregunta. Dime, vale. En la otra página Dice, profe. Describe este animal usando oraciones simples y complementos. Usa las pistas del recuadro. Este es el ocelote, parece un jaguar, es mexicano, es mamífero, le dicen gato montés. ¿Qué oración podríamos, ejemplo, iniciar con la primera? Podríamos decir el ocelote Los islotes. parece un jaguar. Esa sería una oración. El ocelote o él es mexicano y también mamífero. profe, ¿qué mamíferos? ¿Qué es mamífero? A ver, clase de ciencias Come de naturales. todo. Se come de todo. No, eso no es la alimentación. ¿Qué es mamífero? Es que tiene hijos en la pancita y no por huevo. Muy bien. ¿Qué nace como nacemos nosotros los seres humanos? Se forman en el estómago de la mamá, es de 4 patas y toman leche. Se alimentan de leche cuando nacen, igual que el gato, igual que el perro. Ellos son mamíferos. Depende de su nacimiento. Y por último podemos decir el ocelote.
le dice, no, el ocelote es conocido Profe, como el gato montés. Dime, mi amor. entonces nosotros somos mamíferos. Ajá, nosotros los seres humanos somos mamíferos porque nosotros cuando nos formamos en el estómago de nuestra mamá y cuando nacemos nos alimentamos del seno de ella, nos alimentamos de leche. Profe, y Queda un también somos minutico, cuando carnívoros. se corte entramos al mismo, ¿listo? Voy a tomarle. Profe, y también somos carnívoros. Somos Señora. omnívoros porque nosotros nos alimentamos tanto de carne como de vegetales, lo que es Profe, la cebolla, el tomate, el pepino, las frutas son vegetales, entonces nosotros los seres humanos somos profe, omnívoros. profe, algunas personas solo son carnívoros y ya no solo comen carne. No, es vegetariano. Hay unas personas que sí son vegetarianos, Jaguares. entonces Vegetarianos como Chico Bestia en lo de los jóvenes titanes. Como que no les gusta entonces comer son como el herbívoros, porque los pollo. herbívoros solo se alimentan ¿Y de qué? vegetales. Profe, ya tiene eso. ¿Ya terminaste? Listo. Vamos a esperar que los demás terminen de copiar las oraciones para pasar al siguiente punto. Profe, ¿en qué unidad estamos? Porque Pues yo terminé. Estamos en la unidad 6. Ya vamos terminando la unidad 6. Ya queda este Profe, tema y otro y acabamos. profe, ¿y usted cuál unidad no le sirve? No me servía la unidad 6, pero ya lo Profe. arreglaron. Ya me aparece por fin. La unidad Entonces, 6 dijo, ¿y si ya me voy para mi país? Profe, ¿cuándo son las evaluaciones? está entre la otra semana o después de la otra semana. Estamos mirando a ver porque el profe John está un poquito... Teresa, tienes que mandar Listo, vamos a hacer el punto 6. sigamos con el Entonces, tema. escribe falso o verdadero según cada afirmación. Podemos decir que el núcleo del sujeto es el artículo, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Nosotros, el núcleo del sujeto es el sustantivo del cual se está hablando. El núcleo del predicado es el verbo verdadero. Acuérdense que el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. El artículo es un complemento del sustantivo. Es verdadero. El artículo es el que encontramos antes del sustantivo. El carro, la casa, el lapicero, el cuaderno, el libro. Falso. Son complementos del predicado directo, indirecto y circunstancial verdadero. Falso. Acuérdese, verdadero. Acuérdese que los complementos del predicado se clasifican en 3: en indirecto, en directo y en circunstancial. ¿Listo? Profe, Señor. ¿me escucha? ¿Sí? Profe, yo le quería decir algo con Andorita. Listo. Ya todos hicimos el punto 6. Pasa. La profesora. Listo, vamos entonces a pasar al punto 7. En el punto 7 encontramos en la oración: mi padre compró rosas para mi madre el día de su aniversario. ¿Quién es el complemento directo? Pues el padre. Padre. Madre. Complemento. Entonces ¿Qué es la compró madre. el papá? ¿Qué compró el papá? Rosa. Rosas. Oh. El directo, ¿qué es? ¿Para quién son? Indirecto, ¿para quién son? Mamá. Para la madre, para la madre. Para mi madre. Y el Es complemento circunstancial
¿Para qué día él le va a dar estas rosas? Día de su aniversario. Muy bien, el día de su aniversario. Muy bien. Punto 8. Nos dice que debemos completar la tabla con la información del recuadro. Vamos a recordar Con cuál diptongos y es datos. el diptongo. El diptongo es la madre. El que Dos tiene una vocales tilde seguidas. en la Ajá, penúltima. no, esa no estamos hablando de las palabras según el acento. Estamos hablando de cuando se unen dos vocales. En el diptongo, las vocales, al separar las palabras por sílabas, están pegaditas, ¿cierto? Y en el hiato también están pegaditas, pero al separarlas, estas dos vocales se separan. Entonces tenemos la primera, ¿Qué? caer. Tongo. Caer es Tongo. hiato. Tongo. Hiato porque se separan. Caer. Caer. Campeón. Campeón. Están separadas o es hiato. Muy bien. Campeón. Acuático. Siguiente. Acuático. Acuático. Van pegadas, entonces son diptongo. Diptongo. Acuático. Acuático. Tenemos pelea. Pelea. Hiato. Pelea. Van Hiato, separados. hiato. Hiato. Muy bien. Pelea. Tenemos reina. 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 Hiato. Diptongo. Diptongo. Van pegadas. Reina. La siguiente tenemos saeta. Saeta. Diptongo. Hiato. Hiato. Paran separadas. Saeta. Copia. 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 Diptongo. Copia. Es diptongo porque van pegadas. Copia. Y por último tenemos laurel. Laurel. Laurel es diptongo. Diptongo. Laurel. Porque al separarlas están las dos vocales unidas. Copia laurel. Copia laurel. Profe, Dime. profe, ¿usted algún día, usted va a hacer una clase de Zoom de informática? Sí. ¿Por qué quieren una clase de Zoom de informática? No. Yo sí, pero no sé si los demás. Ahí pues sería que todos tuvieran computador para que puedan hacer las actividades. Yo no tengo porque mi mamá se la pasa allá trabajando. En eso. Listo, tenemos en el 9. Escribe en cada línea. Ahora sí, lo que estaba diciendo William. El tipo de la palabra según su definición, según la definición. Entonces, cuando hablamos de palabras que llevan el acento en la antepenúltima sílaba, estamos hablando de grave, aguda o esdrújula. Esdrújula, muy bien. Esdrújula. Cuando llevan el acento en la última sílaba, ¿son graves o agudas? Agudas. Aguda, muy bien, aguda. Y cuando lleva el acento en la penúltima sílaba, pues la única que nos queda que es grave.
Profe, Dime. me dieron una patineta de 4 ruedas ahora. ¿Sí? Ayer me la pasé todo el día tirándome desde allí arriba. Profe, ¿Una patineta? sí, una patineta. Qué chévere. Yo me sentaba en la polea y me tiraba desde allí arriba hasta acá abajo. Profe, Chévere. Dime, vale. ay, ya aprendí a manejarla. Papá le hice algo a Sí. mi mamá, pero no se acuerda y yo tampoco. En el último punto nos dice, escribe en la línea, ¿para qué crees que sirve el periódico? ¿Para qué creen ustedes que sirve el periódico? Para dar información, Para informar, para educar, ¿para qué más? Para aprender, para divertir. para divertirse. Y vamos a poner puntos suspensivos. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, mi amor. Profe, en el libro, si paso la página, acá aparece como un mapa de navegación. O sea, por cada vez que se acabe, no sé, el número 50. Este es el aparece mapa una de esta. navegación de la unidad 7. Entonces quiere decir que esos son los temas que vamos a ver en la unidad 7. La gramática, la monosemia y la polisemia, las palabras simples y compuestas, la oración compuesta, las oraciones según la intención y el uso del punto y la coma y el comentario. Entonces ahí nos aparece lo que nos aparece de manera virtual, que es el desarrollo de contenidos, la explicación, Una pregunta. saberes previos. Dime, mi amor. Bueno, tengo dos preguntas. Uno, ya se acabó la unidad. Sí, nos falta ver un tema, nos hace falta ver el anuncio publicitario, que lo vamos a ver la próxima clase. Y También, profe. Listo, vamos a esperar. Listo, entonces en el cuadernito vamos a copiar lo que está acá en amarillo, lunes 10 de agosto, que es el periódico, y cuáles son los elementos importantes que tiene el periódico. Para esta clase no tienen que hacer ninguna actividad de desarrollo, solamente copiar en el cuadernito qué es el periódico y cuáles son sus elementos importantes y ya, ¿listo? Entonces nos vemos la próxima clase, ya les envío el documento para que copien en el cuaderno, ¿listo? Al empezar la clase hubiera profesor que iban en el chat, están escribiendo. La navegación nos muestran a veces cuando hay quiz virtuales que uno los puede activar para que ustedes hagan los quiz virtuales. Pero todavía no los hemos utilizado, pero sí aparecen quizzes que ustedes pueden hacer, digamos, programamos para una fecha y es como un tipo de evaluación para que ustedes la puedan desarrollar. Ese es el mapa de navegación que normalmente pues se encuentra más que todo en la parte virtual, porque los quizzes y todo eso lo encontramos en la parte virtual, igual que los saberes previos y eso. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima clase. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga, que les vaya ahorita muy bien en inglés. Un abracito, chao a todos.